En esta sesión vamos a hacer referencia a una cuestión muy importante que tiene que ver con la novela de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo. Vamos a referirnos al primero de los capítulos de esta novela y vamos a continuar en esta intervención con el planteamiento, la tesis fundamental que hemos iniciado ya en el vídeo anterior. Vamos a dedicar a esta novela una serie de vídeos, una serie de sesiones donde la analizaremos y desde este punto de vista, metodológicamente hablando, el punto de vista, el planteamiento, la perspectiva que se expone en la crítica de la razón literaria, vamos a sostener la tesis fundamental de que esta novela se ha escrito para preservar el sistema democrático frente a cualesquiera otros sistemas posibles. Es la tesis fundamental, insisto, que permite ver esta escritura, esta redacción, esta composición de la fábula literaria como un planteamiento en virtud del cual la democracia se considera como el mejor de los sistemas políticos. E indudablemente es así, indudablemente es así. Lo que ocurre, a mi juicio, es que en esta novela se presenta a la democracia como el mejor de los sistemas políticos posibles desde una posición que es francamente idealista, idealizada, y que incurre en una serie de tópicos literarios. Indudablemente, cualquier persona civilizada tiene que asumir que la democracia es el mejor sistema político de los posibles, pero ha de ser un sistema político que cumpla sus promesas, que cumpla sus objetivos y que defienda la libertad del ser humano y los derechos fundamentales del ser humano. En contraposición a sistemas totalitarios y dictatoriales, satrapías como las que se dan en muchos lugares del planeta y en muchas sociedades de Hispanoamérica, frente a las cuales los planteamientos de esta novela, La fiesta del chivo, constituyen un auténtico revulsivo. Ahora bien, para preservar la democracia como el mejor sistema político de los posibles, es necesario cumplir con una serie de coherencias que el mundo del siglo XXI cuestiona de una manera muy dramática, muy terrible, muy adversa. Y eso hace que con frecuencia se hable una y otra vez del fracaso de la democracia en el siglo XXI. ¿Es posible salvar la democracia en el naufragio de la historia, teniendo en cuenta los acontecimientos tan violentos que se producen en el siglo XXI? Pues al menos habría que intentarlo, porque ya digo, más allá de la democracia, ¿cuál es el sistema político que se nos ofrece? El abismo de los totalitarismos. En realidad podemos plantearnos preguntas muy inquietantes del tipo ¿realmente no sabemos a dónde vamos? ¿Realmente saben las élites a dónde vamos? ¿Realmente sabemos a dónde nos llevan? ¿Realmente saben las élites a dónde quieren ir? No es una respuesta fácil, esta pregunta no tiene una respuesta fácil, y si el futuro se pudiera pronosticar, si se pudiera conocer todo, resultaría mucho más cómodo y más confortable para todos, pero no es así. Es decir, que el futuro no es aquello que está por venir, sino que es aquello que está por hacer. Y en esa construcción y destrucción de un futuro posible intervienen numerosos poderes en conflicto, de tal forma que nada está garantizado. Es decir, el presente es una lucha constante por situaciones que a través del poder de los estados y de los grupos y de las élites y del pueblo llano lucha por imponerse, pero no hay soluciones en este punto. El gran acierto de la democracia es que permite hacer compatibles puntos de vista que de otro modo, incompatibles entre sí, pues podían dar lugar a enfrentamientos bélicos terribles, y la democracia atenúa enormemente estos enfrentamientos y permite preservar la vida de mucha gente en las mejores condiciones posibles. Esto en teoría es así, pero en la práctica, por desgracia, no ocurre así. La democracia no ha sido capaz de evitar las guerras, incluso se acusa en el siglo XXI a las élites europeas de promover guerras en determinadas zonas del planeta, etcétera, etcétera. Evidentemente no es, insisto, una situación fácil, pero aquí en el planteamiento literario que nos exige tener en cuenta una novela como La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa, evidentemente lo que se plantea es el papel de un sátrapa, de un dictador, de un individuo políticamente totalitario como es el trasunto de Rafael Leónidas Trujillo, el dictador de la República Dominicana,
que en el año 2000 es objeto por parte de Mario Vargas Llosa de esta novela. A mi juicio esta novela es un cúmulo de kitsch, es un conjunto de tópicos literarios en nombre de los cuales se reconstruye la figura de un dictador en un momento dado de la historia en el que la novela del dictador ya francamente está en decadencia. Es decir, a la altura del año 2000 escribir una novela sobre el dictador hispanoamericano es como escribir una novela de caballerías, casi en la época en la que se publica el Quijote. Es decir, el género de las novelas de caballerías a la altura de 1605 ya está totalmente decaído, y no diré que el tema del dictador en la novela esté totalmente decaído a la altura del año 2000, pero Mario Vargas Llosa, que en el año 1981, hablaba de la guerra del fin del mundo, publica su novela La guerra del fin del mundo, en el año 2000 vuelve sobre ese tema, pero, insisto, es un cúmulo de tópicos. Vamos a centrarnos aquí exactamente en el capítulo primero de este libro. Es un libro bien escrito, bien redactado, pero, indudablemente, se trata de una acumulación de tópicos. Quiero decir, se puede defender la democracia y a mi juicio la democracia necesita de muchos abogados, necesita de muchos defensores, porque está atravesando una de las etapas más crudas que ha habido en la historia, y a mi juicio el siglo XXI no será ya en su segunda mitad un siglo democrático, porque no veo cómo se puede seguir sosteniendo un sistema político tan debilitado por acontecimientos históricos que destruyen sus posibilidades de futuro, que destruyen sobre todo las posibilidades de la libertad humana. Eso es la principal amenaza, es enormemente grave, es la principal amenaza de la democracia. Entonces, una novela que como esta lo que plantea es un maniqueísmo entre el totalitarismo y la democracia, a mi juicio incurre en un idealismo tremendo, porque presenta una imagen ideal de la democracia como un sistema político que resuelve todos los problemas en teoría, y en teoría es así, debería resolver todos los problemas, pero todos los sistemas políticos creen que resuelven todos los problemas, al menos en teoría. Pero no es así, hay muchos problemas que en la práctica quedan sin resolver, y mucha gente que tiene una vida muy penosa, muy insatisfactoria, hay mucha gente que no tiene un trabajo estable, gente que no gana dinero suficiente para sobrevivir, incluso trabajando, no es posible la compra de una vivienda, no es posible el pago de un alquiler, no es posible el mantenimiento de un coche. Es decir, que las limitaciones de la mayor parte de la gente joven, de los milenaristas sobre todo, y de la gente ya nacida en el siglo XXI, es muy adversa. Personas que no van a tener una cobertura social como han tenido sus padres o sus abuelos ya de una manera también muy desequilibrada, porque no toda la vida ha sido un camino de flores. Pero es decir, que la democracia, que es un sistema económico caro, que requiere mucha intervención económica, atraviesa uno de los peores momentos de su historia reciente. Y novelas como esta, que tienen una buena voluntad en la defensa de la democracia, incurren en un idealismo porque, a mi juicio, el propio autor no se ha distanciado, el propio Vargas Llosa no se ha distanciado suficientemente de sus planteamientos, y ha idealizado en extremo la democracia, contrastándola con una alternativa política francamente aberrante, como es el totalitarismo de un sátrapa, que no ocasiona más que desastres en la población, evidentemente. Entonces, a mi juicio, si hay alguna posibilidad de preservar los valores de la democracia en la segunda mitad del siglo XXI, esto supone por asumir los desafíos que en términos realistas tiene la democracia y en evitar desenlaces idealistas. Esta novela es muy maniqueísta y en este punto incurre en un idealismo que es incompatible con la realidad para preservar la democracia. Vamos a referirnos aquí a algunos de estos idealismos, a algunos de estos tópicos que se objetivan sobre todo en el capítulo primero. Pero vamos a sintetizarlos en 6 puntos, que son los que se exponen a continuación, insisto, desde los presupuestos metodológicos de la crítica de la razón literaria. Si en la crítica de la razón literaria a lo largo de 25 tomos se han expuesto las características principales de lo que es la literatura, yo les remito a ustedes
al volumen de la literatura crítica o indicativa, que se articula en 4 partes, y al volumen primero, al de qué es la literatura. Ahí se define y se delimita el concepto de literatura que aquí manejamos para estos asuntos y para estas interpretaciones metodológicas. Ahora bien, ¿cuáles son los tópicos? El kitsch, es decir, la reproducción de modelos ortodoxos de arte que en el tratamiento que en este primer capítulo hace Mario Vargas Llosa no permiten una renovación de la literatura, ni desde el punto de vista formal ni desde el punto de vista temático. Es decir, que tanto en lo que respecta al contenido, a lo que se dice, al tema del que se habla, como a la forma en la que ese contenido se trata, a la modalización literaria, a la formalización literaria que se hace de las ideas allí convocadas, no hay ninguna novedad, no hay ninguna originalidad. Cuando estamos ante una obra de arte o una obra literaria que no introduce formas nuevas en el curso histórico del desarrollo de las formas artísticas y que no introduce temas nuevos en el desarrollo histórico de la temática artística o literaria, evidentemente nos encontramos ante un kitsch. Hablar de la novela del dictador en el año 2000 no es introducir ningún tema nuevo, sino incorporarse a una larga tradición de prácticamente un siglo y medio de antigüedad, donde la novela del dictador ya está muy presente en Hispanoamérica. Eso desde el punto de vista del contenido. Y desde el punto de vista formal, las técnicas que Vargas Llosa utiliza en este libro, en esta novela, son totalmente conocidas. Quiero decir que no hay ninguna innovación. Hay una recurrencia temática, repetición del mismo tema, y hay una recursividad de formas. Se acude y se reacude una y otra vez a los mismos procedimientos formales. Por tanto, no hay ninguna novedad en esta novela, y cuando una obra de arte no ofrece ninguna novedad, ni en forma, ni en fondo, ni en contenido, ni en tratamiento formal o de modulación artística, estamos ante un kitsch. Es lo que aquí ocurre. Capítulo primero. ¿Cuáles son los tópicos de esta novela ya de entrada? En primer lugar, la presentación de una mujer como víctima, la protagonista Urania Cabral. Es una mujer victimizada por una serie de hechos verdaderamente atroces y protagonizados por el déspota, por el sátrapa, y también bajo el consentimiento de su propio padre, lo cual convierte esta situación en algo espectacularmente morboso, porque casi puede dar origen a trastornos de personalidad, como el trastorno límite de personalidad, provocado sobre todo por un maltrato infantil ejecutado precisamente por quien debería protegernos. Eso produce en el ser humano una distorsión en su personalidad, en el desarrollo de su personalidad, que se traduce con frecuencia en trastornos. Es decir, lo sorprendente, o lo inverosímil incluso, es que la protagonista, Urania Cabral, no haya desarrollado trastornos de personalidad. Es decir, si esta novela se escribiera hoy, probablemente la protagonista desarrollaría o habría desarrollado a lo largo de la trama narrativa una serie de trastornos de personalidad que darían mucho juego en relación con la actualidad en la que hoy vivimos, es decir, el desarrollo exponencial de los trastornos de personalidad. Tengan en cuenta que su padre la entrega casi prostibulariamente o sin casi a las depravaciones sexuales del sátrapa, del dictador. Entonces, esta imagen de la mujer víctima de un trauma silencioso, de un trauma silencioso y silenciado, porque no ha tenido la menor posibilidad de denunciar esto, ¿ante quién? ¿Ante qué autoridad? Si la máxima autoridad política de un país la ha violado de forma infame, valga la redundancia, es decir, ha protagonizado con ella hechos verdaderamente repulsivos, que además da asco leer, sinceramente. Es una novela que en determinados momentos y fragmentos revuelve el estómago, los hígados, y no hay órgano que quede en paz en el cuerpo. Realmente es profundamente desagradable. La literatura tiene una cita con lo desagradable, indudablemente, pero aquí hay una espectacularización morbosa de determinados hechos. Pero esta imagen de la mujer traumatizada por hechos extremadamente desagradables, extremadamente violentos por su incidencia sexual y por la implicación de su propio padre en esa degradación sexual de su hija, es que verdaderamente resulta repulsivo. Y todo esto tiene lugar dentro de un contexto políticamente totalitario, es decir, en absoluto democrático.
que quede claro. Pero esta es una situación muy tópica. Es la primera vez que una novela presenta una mujer víctima de un, ya no solo de un maltrato, es que vamos, el maltratador se pasa a varios pueblos, es decir, el maltratador aquí es un maltratador supremo, es como yo el supremo, pero en la figura, insisto, de ese trasunto literario de Rafael Leónidas Trujillo. Es decir, es un auténtico monstruo de frustrante depredación sexual. En manos de su propio padre, esta mujer es entregada a este sátrapa. Entonces, esta imagen de la mujer victimizada está muy tratada ya en la literatura. Téngase en cuenta que Ana Ozores de Quintanar, la regenta, también es una mujer terriblemente maltratada. No tanto en condiciones sexuales, el problema de la regenta es la insatisfacción sexual de otra manera, de otra forma, que se ve obligada a escoger entre un magistral de la diócesis de Vetusta, un don Juan trasnochado, que es un auténtico caradura y es un sinvergüenza, y realmente casi un criminal en determinados aspectos, y un marido que representa los prototipos del varón edípico que después García Lorca va a desarrollar en su poesía y en su teatro, que es don Víctor Quintanar. De tal manera que esta chiquilla que pasa una infancia y una adolescencia sometida al maltrato de un aya, doña Camila, aquella mujer que maltrata a la regenta Anita Ozores en su infancia y que la marca negativamente cuando en ese largo proceso de confesión general donde hace un examen de conciencia antes de declarar autobiográficamente toda su vida al magistral en una confesión escandalosa, confesión de 2 horas en la catedral de Oviedo, la catedral de Vetusta. Es decir, en ese tópico de la mujer maltratada que apena enormemente al lector, es lo mismo que ocurre con Fortunata en la novela de Galdós, Fortunata y Jacinta. Fortunata es una mujer afortunada desde el punto de vista de la fertilidad, puede dar hijos, frente a Jacinta, que es estéril, pero sin embargo la fortuna de esta mujer, de esta afortunada Fortunata, termina trágicamente, se malogra terriblemente en realidad. Es decir, el hecho de presentar a una mujer como protagonista extrema de determinadas situaciones adversas permite reflejar en la literatura moderna algo que en la literatura antigua estaba reservado a los aristócratas como protagonistas exclusivos y excluyentes de la experiencia trágica. Lorca también presenta a las mujeres como protagonistas especialmente reveladoras, especialmente luminosas de adversidades en la vida que tienen que ver además con insatisfacciones sexuales y con limitaciones sexuales. No tanto con abusos sexuales, sino más bien como una exigencia de satisfacción sexual que determinados hombres no son capaces de cumplir, no son capaces de alcanzar. Y de hecho Lorca condena al hombre que es de alguna forma, o de varias formas, impotente. Es el marido de Yerma, es decir, el marido de Yerma paga con su vida su impotencia, es decir, Yerma no tolera varones edípicos, es decir, el hombre que no sea capaz de dar placer a una mujer, que no sea capaz de fertilizar a una mujer en el sentido biológico y en el sentido sexual, merece la muerte. Esa es la tesis de Yerma, de Lorca. Las mujeres deben luchar por copular con un hombre, es la tesis de la casa de Bernarda Alba, y el amor pasional y el deseo sexual están por encima incluso de cualquier otro tipo de razón, como ocurre por ejemplo en Bodas de Sangre. Es legítimo pasar por encima de un matrimonio si el amor que se tienen dos personas, incluso comprometidas maritalmente, cada una por su lado, es superior al deseo sexual que en principio justifica, fundamenta o se exhibe en una relación matrimonial. Es decir, el planteamiento de Lorca en este punto es muy claro. Por otro lado, figuras femeninas como Doña Paula, la madre del magistral en La Regenta, introducen en la literatura universal personajes que antes que ellos no ha habido nunca, son figuras inéditas. Doña Paula en La Regenta es un personaje absolutamente inédito, esto apenas se ha destacado.
Doña Paula la Regenta es el antecedente inmediato de Bernarda Alba, pero es que antes de Doña Paula no hay ni una sola mujer en la literatura universal que tenga esta autoridad marital como madre sobre su hijo, en definitiva. Ni Dorotea en el Quijote es un personaje femeninamente equivalente a Doña Paula, ni tampoco la pastora Marcela. De hecho, la pastora Marcela hoy día simbolizaría el feminismo en el formato o la ideología woke, es decir, es alguien de clase alta que decide retirarse y exhibir, sin haber sufrido en principio ningún daño. En principio la pastora Marcela no ha recibido ningún daño de nadie, pero sí el acoso de otros ricachones que tratan de aprovecharse de ella, y ella lo rechaza a todos, en nombre además de una ideología femenina que renuncia a la maternidad. La pastora Marcela no quiere ser madre, no quiere ser esposa y no quiere ser monja, es decir, renuncia a la razón teológica del convento, a la razón antropológica del matrimonio y a la razón biológica de la maternidad. Es decir, es una figura extraordinariamente idealizada en el contexto del siglo XVII. Dorotea, sin embargo, exige una satisfacción sexual con don Fernando, quien le ha prometido matrimonio y quien le ha prometido fidelidad y quien le ha prometido satisfacción sexual, y busca a ese don Fernando hasta que lo encuentra y lo hace entrar por el aro. Don Fernando, que representa al don Juan frívolo, que lo mismo le da una que dos que 80, y que mantiene con las mujeres una relación distributiva, no atributiva, es decir, para él todas las mujeres son iguales, no, es decir, mantiene una relación distributiva con ellas, le da igual una que otra, con tal de que sea mujer. Pero Dorotea exige una relación atributiva, es decir, ella tiene unas características específicas y desea que se la ame a ella por sus características específicas, que no son, digamos, conmutables en el sintagma, sino que son específicas del paradigma que ella, como único elemento de su único conjunto, representa y constituye. Es la diferencia entre una relación distributiva, uno trata igual a todo el mundo, y una relación atributiva, uno trata de manera específica, exclusiva y excluyente de ese modo a esta persona y nada más. Tiene, digamos, la exclusiva en el trato, que es lo que en otros términos se llama fidelidad, en definitiva. La fidelidad sexual, la fidelidad amorosa, etcétera, etcétera. Es el contrato, en definitiva, es la firma de un contrato tácito, verbal, firmado, como se quiera, de una exclusividad, por una serie de rasgos o de características. Bien, ese protagonismo de la mujer en la literatura, que ha podido adquirir diferentes manifestaciones según obras, épocas y autores, pues aquí en la fiesta del chivo reproduce ya modelos ya existentes, no añade nada nuevo. En segundo lugar, lo que vemos en este primer capítulo es uno de los temas eternos de la literatura, el regreso. No vamos a leer este capítulo escuchando como música de fondo el tango Volver. Bueno, si volver 20 años no es nada, aquí creo que hablamos de 35 años. Hace 35 años que Urania Cabral sale de esa ciudad y que no ha vuelto a ver a su padre, ni ha respondido a ninguna de las cartas de su familia. Es decir, aquí la novela se inicia con el motivo literario del viaje. El viaje, que es un regreso. Ustedes recuerdan que Borges había dicho que toda la literatura, muy cínicamente, como todo lo que Borges dijo, toda la literatura se reduce a 4 grandes temas, que es una ciudad sitiada, Ilíada, que es un regreso, es decir, Ulises vuelve a Ítaca, Odiseo vuelve a Ítaca y protagoniza la Odisea, un regreso. Aquí estamos en esto precisamente, en el regreso. Una búsqueda, buscar un objetivo, la búsqueda del Santo Grial, la búsqueda de una identidad, la búsqueda de un destino, la búsqueda de lo que sea. Y la muerte de un dios, el sacrificio de un dios. Sócrates toma la cicuta, Cristo es crucificado, Odín muere, etcétera, etcétera. El sacrificio de un dios, todos los dioses, el ocaso de los dioses, en definitiva. Esos son los grandes 4 temas, los 4 ciclos que llamaba Borges. Bien, aquí estamos en uno de ellos, el regreso al origen, no cualquier regreso, sino el regreso al origen, el regreso a la infancia violada, a la adolescencia estropeada, y sobre todo este viaje, este regreso al origen tiene el carácter, en tanto que regreso al origen, del viaje iniciático, del viaje a los inicios de nuevo, y
contiene, por supuesto, una purificación, una catarsis. Es decir, Urania Cabral vuelve a los orígenes, quiere reencontrarse consigo misma, quiere restaurar las heridas pasadas, quiere volver a ver a su padre ya enfermo, en unas condiciones de senectud y de deterioro físico muy avanzadas, realmente extremas. Y en ese contexto se inicia la novela, es decir, que tratamos de nuevo el tema archiconocido, architratado del regreso, del viaje. Y no hay en este punto grandes originalidades a la hora de tratar el tema del regreso, como vamos a ver inmediatamente. Un tercer aspecto es el maniqueísmo, lo hemos mencionado con anterioridad. Vargas Llosa presenta un enfoque maniqueo entre democracia y totalitarismo. Un enfoque maniqueo que encarna perfectamente los ideales del mundo actual, del mundo del siglo XXI, pero que exige un idealismo por parte del receptor que la realidad no está dispuesta a suscribir. Insisto que todos estamos de acuerdo, en principio, y no veo razones para no estarlo, en que la democracia es el mejor sistema político de todos los posibles. Yo considero radicalmente que la democracia es el mejor sistema político de todos los posibles. Desde luego, en teoría, lo es. Pero claro, cuando hablamos de democracia hay que ver de qué democracia hablamos, porque no es lo mismo hablar de la democracia griega, que hoy sería inconstitucional en todo Occidente, porque no se puede hablar de democracia cuando las mujeres no tienen derecho a voto. Y recuérdese que en Suiza las mujeres no tuvieron derecho a voto en todos los cantones hasta el año 91. Quiero decir que todavía en el año 91 en uno de los cantones se reconoció el derecho al voto a la mujer. Por tanto, no hablamos tampoco hablamos de Suiza. Y sin embargo, en 1990 no todas las mujeres tenían derecho a voto en todos los cantones suizos. O sea que fíjense que esta cuestión es muy reciente todavía. Nos sorprende esto, pero es así. No, es así. Todavía en la última década del siglo pasado, no todas las mujeres tenían derecho a voto en todos los cantones de Suiza. De tal manera que hay un idealismo a la hora de plantear esto. Es decir, insisto que la democracia es el mejor sistema político de todos los conocidos, pero tiene sus enemigos. La democracia tiene enemigos feroces y a veces los enemigos están dentro del propio sistema. ¿Por qué? Pues porque del mismo modo que Paolo Prodi sostenía que los enemigos del comercio no eran quienes prohibían el comercio, sino quienes incumplían los pactos comerciales, Escotado consideraba que los enemigos del comercio eran los que prohibían el comercio y los identificaba con los comunistas. Paolo Prodi era más sutil y decía en su libro, el séptimo, No robarás, libro al que hemos dedicado una serie de 20 vídeos, y libro que ha sido menos difundido que el de Escotado porque simplemente es más ambicioso, es un libro más complejo de leer, es un libro que aporta ideas mucho más fuertes, mucho más poderosas y menos simples que Escotado. Pero Prodi consideraba que los enemigos del comercio, los enemigos del mercado, eran aquellos que lo utilizaban fraudulentamente, es decir, aquellos que hacían trampas en el juego del mercado. Y lo mismo ocurre con la democracia. Los enemigos de la democracia pueden ser los totalitarismos, pero también pueden ser aquellos que dentro de la democracia hacen trampas en el juego democrático. Esta sería la tesis de Paolo Prodi. Es decir, los enemigos de la democracia, como los enemigos del comercio, no son solo quienes prohíben la democracia, es decir, quienes nos conducen hacia una dictadura, hacia un totalitarismo, hacia una satrapía, sino también aquellos que incumplen las normas del sistema democrático y que incurren pues en corrupción, en adulteración, en transgresión de las leyes. Esos son los grandes enemigos de la democracia. Quiere decirse con esto que la democracia tiene muchos enemigos, pero de dos tipos. Un tipo, el que prohíbe la democracia, el que convierte la democracia en un totalitarismo, en una dictadura, en una satrapía, y otro, aquel que dentro del sistema democrático quebranta las normas, es decir, el que incurre en corrupción, por así decirlo. De tal forma, y eso entre otros enemigos que puedan señalarse. El caso es que el planteamiento que hace Vargas Llosa es el de considerar que la democracia es un sistema ideal y que los únicos enemigos de la democracia son los dictadores, los totalizadores, los totalitarismos, los sátrapas. Pero hay algo más aparte de esto. Es decir, que Vargas Llosa sería a la democracia lo que es Antonio Escotado al mercado. Considera que los enemigos son quienes lo prohíben, por simplificar mucho, Es decir, esto es un ejemplo
del cual soy consciente de su simplificación. Quiero decir, el desarrollo a esta afirmación resulta mucho más complejo, pero permítanme que lo ponga simplemente como un ejemplo que permite ilustrar, permite mostrar, permite explicitar la tesis fundamental que planteo en este sentido. De tal manera que se incurre en un maniqueísmo: la democracia es buena y todo lo democrático es bueno, y las dictaduras son malas y todos los totalitarismos son malos. En principio estamos de acuerdo con eso, no podemos negarlo. Ahora bien, cuidado, porque una vez que se pone en funcionamiento la maquinaria democrática, es necesario que la democracia funcione como una democracia, que no, y por tanto no puede ser que la democracia a ratos funcione como un totalitarismo, confinándonos a todos en nuestras casas, y a ratos funcione como un libre mercado, promoviendo los beneficios solamente de un grupo de los demócratas y poniendo el resto de los demócratas a trabajar como esclavos. Claro, es que esto no es así, o sea, esto no es realmente una democracia, esto es otra cosa. Esto es una cosa que se llama democracia, pero que funciona como un totalitarismo encubierto. Entonces, es muy peligroso gestionar un sistema de gobierno con un descontento en la población que resulta cada vez más creciente y que busca pretextos para poner en jaque la propia democracia, porque entonces el sistema se rompe. Y esto es muy peligroso. Este último aspecto que acabo de mencionar no es algo que quede patente en la novela de Vargas Llosa, porque la novela de Vargas Llosa se escribe en una época donde todavía este tipo de peligros no se observan. Hablamos del año 2000, pero es que estamos en el año 2025, ha transcurrido ya un cuarto de siglo, y los problemas a los que hoy se enfrenta la democracia son muy distintos a los que se enfrenta la democracia que describe Vargas Llosa en una novela como La fiesta del chivo, que se ha escrito para combatir totalitarismos de Hispanoamérica que ya en el año 2000 están en clara agonía porque se han transformado en otra cosa. Se han transformado en otra cosa, han mutado en otra cosa. Y evidentemente esos totalitarismos siguen funcionando, pero con mutaciones que no estaban incluso ni siquiera previstas en la fiesta del chivo del año 2000. Cuarto punto, que tiene que ver con el totalitarismo es destructor de las formas de vida. Bueno, el totalitarismo es destructor de la libertad y del comercio. ¿Por qué? Pues porque hace trampas en el mercado y porque hace trampas en las leyes civiles. Es decir, el totalitarismo trampea el derecho mercantil y el derecho civil. Y por supuesto el derecho penal y el derecho administrativo. Claro, es que el totalitarismo trampea todos los derechos porque no cumple las promesas legales sobre las cuales teóricamente incluso el propio totalitarismo está construido. Pero es que la democracia tampoco debe incurrir en estos defectos, porque entonces se convierte en un totalitarismo sin percibirlo, sin darse cuenta de ello. Es que la distancia que separa el idealismo del totalitarismo es invisible, y la democracia debe verla para evitar convertirse en un totalitarismo, porque si la democracia se convierte en un totalitarismo, el pueblo le perderá el respeto y buscará otras formas alternativas de totalitarismo, porque ya la democracia no existirá. Y esto es el gran reto al que nos enfrentamos los que realmente consideramos que la democracia es el mejor sistema político de los posibles, pero no puede abandonarse, porque entonces deja de funcionar y deja de ser democracia. Entonces, claro, esta situación que plantea claramente que el totalitarismo es destructor y que se encarna sobre todo en la figura, en el rostro visible de un sátrapa, de un dictador, es algo con lo que no es posible estar en desacuerdo. Es decir, nadie quiere el gobierno de un sátrapa, nadie quiere vivir bajo el gobierno de un totalitarismo. Las satrapías tradicionales, las dictaduras tradicionales tenían un rostro humano perfectamente definido e identificado. Es decir, toda dictadura propia del siglo XX tiene un protagonista, tiene un dictador, con nombre, apellidos y fotografías, sobre todo fotografías, el gran hermano. Es decir, todos los dictadores tienen cara conocida. Pero, ¿cuáles son los que gestionan el totalitarismo que opera dentro de la democracia? Ahí no hay caras conocidas. ¿Es el mercado? Sí, el mercado, naturalmente el mercado tiende al totalitarismo, tiende a la globalización. Y se preguntarán, ¿esto es bueno o malo? Bueno, pues depende para quién. Claro, hay personas a las que la globalización les beneficia y otras a las que les perjudica.
Y hay personas a las que en parte la globalización les beneficia y en parte les perjudica. Es que tampoco se puede condenar absolutamente la globalización considerándola como el mayor enemigo público del ser humano. Es decir, la globalización tiene aspectos enormemente positivos y enormemente valiosos, y tiene otros aspectos que no son ni tan positivos ni tan valiosos. Es decir, que no podemos adoptar una postura maniqueísta, porque el maniqueísmo es un idealismo, y el idealismo es incompatible con la realidad. Entonces es necesario ser conscientes del terreno que pisamos y del sistema político dentro del cual vivimos para ejercer nuestra vida y nuestra libertad. Y en este punto la literatura nos ayuda enormemente, de ahí que mis intervenciones se orienten siempre a la interpretación de la literatura y nunca hablar en nombre de ideologías políticas, ni de creencias religiosas, ni tampoco de emociones o de formatos propios de la autoayuda. Es decir, no hablamos en nombre de filosofías, ni de creencias religiosas, ni de ideologías políticas. Hablamos en nombre de los conocimientos literarios de los que disponemos. Eso es básicamente el planteamiento que siempre hemos sostenido. Si alguien quiere ver en nuestras intervenciones otro tipo de orientación, será bajo su responsabilidad. Pero yo no soy responsable de lo que hago en los sueños, en las pesadillas, en las conversaciones y en los errores de los demás. Por lo tanto, la satrapía, que aquí tiene nombre propio y cara propia históricamente en la figura de Rafael Leónidas Trujillo, es evidentemente todo lo peor desde el punto de vista del planteamiento de la novela, La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa. Ahora bien, hay que evitar que la democracia imite el comportamiento de la satrapía y que la democracia se convierta también en un totalitarismo. Porque una de las cosas que no suelen ver las personas que nacidas en el siglo XXI puedan leer una novela como esta es que no perciben las diferencias desde muchos aspectos entre el totalitarismo y la democracia. ¿Por qué? Pues porque los protagonistas del totalitarismo incurren en corrupción política, en depravación sexual, etcétera, etcétera. Y claro, estos comportamientos los vemos también en la democracia. Y esto es algo que la democracia tiene que superar, la corrupción y los problemas que la ponen en una tesitura próxima al abismo histórico, próxima al fracaso histórico. O sea, ¿qué ganamos con el fracaso de la democracia? Nada. No ganamos nada con el fracaso de la democracia. Y el problema es que el fin de la democracia no es el fin de la historia. La historia continúa más allá de la democracia. La historia es eterna, la democracia no. Entonces yo creo que en estos momentos conviene elaborar una especie de perestroika para hacer que la democracia se mantenga viva lo más tiempo posible, o que de la democracia pueda brotar un nuevo sistema político que no pierda los valores esenciales de la democracia. Yo creo que la democracia debe transformarse pero no desaparecer. Debe perfeccionarse pero no debemos dejar que fracase, no debe fracasar. Esa es la tesis fundamental que yo creo que se puede extraer de la lectura actual, 25 años después, de una novela como La fiesta del chivo, y superar esas limitaciones literarias en las que incurre esta novela. Quinto punto. Aquí aparece el mito del padre ausente. El mito del padre ausente es el padre que, dictador familiar, es decir, que ejerce sobre su familia, sobre sus hijos, un poder equivalente o comparable al que el sátrapa ejerce sobre su país, sobre su estado, y que a su vez es siervo del sátrapa. Es decir, el padre es un alto funcionario, fue un alto funcionario de ese gobierno totalitario del trasunto de Rafael Leónidas Trujillo, y a su vez se comportó con su familia como si él fuera un dictador más, hasta tal punto que entrega como pieza sexual a su propia hija a las bajezas y miserias repulsivas y asquerosas del dictador. De tal manera que el padre se convierte en una figura ausente, y cuando interviene lo hace para prostituir a su propia hija, para degradar a su propia hija. La propia hija supera esta situación y 35 años después vuelve, pero aquí, insisto, se recupera ese mito de padre ausente y malversador de la personalidad de su hija y de la vida de su hija. Es un mito que dentro de la crítica psicoanalítica, del psicoanálisis, de la psiquiatría, da para muchos juegos. Y el sexto punto
el trauma personal como metáfora del trauma nacional, es decir, que la desgracia en la que ha tenido que vivir la protagonista, Urania Cabral, es una metáfora, es una alegoría, es una parábola, de alguna manera, de la desgracia del país, de la República Dominicana, de forma que este personaje central y protagonista, Urania Cabral, refleja en carne propia lo que todas y cada una de las vidas de los dominicanos pues han sufrido, no metafóricamente, no alegóricamente, también en carne propia. Es decir, que la protagonista es de alguna manera el símbolo de un personaje colectivo que históricamente ha padecido las consecuencias de un gobierno sátrapa, de un gobierno totalitario y cruel. Pero todos estos rasgos que les acabo de mencionar son profundamente tópicos. De hecho, si nosotros leemos la novela, si nosotros leemos algunos pasajes de esta novela, veremos que el estilo literario decae y se codifica en varios kitsch, en varios tópicos en el peor sentido de la palabra. El rasgo físico dominante de esta persona es que tiene grandes ojos oscuros y algo tristes. Es decir, no hay originalidad en su expresión facial. Rasgos finos, tez bruñida y grandes ojos oscuros algo tristes que le devolvía el espejo, con esa imagen narcisista de contemplar una flor marchita. Es el narcisismo de la belleza marchita, en definitiva, es muy tópico. Ella recordaba desde que salió de Santo Domingo, aquí viene el regreso. Ya se introduce sensualmente, suavemente, el mito del regreso. Y a través de un autodiálogo muy sofisticado y muy poco natural, muy espectacular, es decir, protagoniza un autodiálogo como si alguien la estuviera viendo. No como el caso de la regenta, que lo vive para sí misma, sino como si alguien la estuviera viendo, como si fuera algo retransmisible por televisión. Has hecho bien en volver, te arrepentirás, Urania, desperdiciar una semana de vacaciones, tú que nunca tenías tiempo para conocer tantas ciudades. Aquí hay un enfoque muy manipulador emocionalmente de un trauma que se exhibe, es el narcisismo del trauma exhibido, en definitiva. Síntoma de decadencia, sentimentalismo otoñal, curiosidad nada más. Países que te hubiera gustado ver, las cordilleras y los lagos nevados de Alaska, por ejemplo, retornando a la islita que juraste no volver a pisar. Claro, esto es como decir, bueno, ¿a dónde me puedo ir de vacaciones? Pues a la termosfera, a la superficie de Marte, a Alaska, lugares exóticos y carísimos, por otro lado, porque vamos a ver, un trauma infantil, pero resulta que estamos, en fin, haciendo alarde de la cantidad de dinero que tenemos para irnos a donde nos apetezca, por parte de nuestras posibilidades. Entonces, claro, aquí hay una acumulación de kitsch que son verdaderamente propios, pues no lo sé, de revista tipo, no mencionaré ninguna revista, pero vamos, que es como, no sé, de estas revistas para personas superdotadas sensualmente, por así decirlo. Vamos a dejarlo en este plan. Hay una estetización del sufrimiento clarísima. No es que te provoque tristeza, nostalgia, odio, amargura, rabia, o has venido a enfrentar a la ruina que es tu padre, a averiguar qué impresión te hace verlo después de tantos años, es decir, como una sensación morbosa. Y actúa siempre como si alguien la observara, es decir, por un enfoque narcisista de sí mismo. Urania, Urania, se dice a sí misma, un escalofrío le corre de la cabeza a los pies. Mira que si después de todos estos años descubres que debajo de tu cabecita voluntariosa, ordenada, impermeable al desaliento, claro, esto es un autoelogio, casi una heroína, se describe a sí misma, detrás de esa fortaleza que te admiran y envidian, es decir, como si fuera una mujer fuerte, superdotada, potente, tienes un corazoncito tierno, asustadizo, lacerado, sentimental, se echa a reír. Basta de boberías, muchacha, se dice a sí misma. Claro, esto es una escena tan teatral que parece tomada de Chekhov o de Ibsen, de un teatro decadente y sentimental, pero profundamente narcisista en su dimensión espectacular. Es un exhibicionismo emocional tremendo. Y el momento más decadente de todo este primer capítulo, que ya lo hemos mencionado en el vídeo anterior, pero hay que subrayarlo ahora, trata de recordar cómo es la casa paterna,
¿Cómo estará todavía? ¿Estará igual por dentro? El reloj austríaco que daba las horas tenía números góticos y una escena de caza. ¿Estaría igual tu padre? No. Lo has visto declinar en las fotos que cada cierto número de meses o años te mandaban la tía Adelina y otros remotos parientes que continuaron escribiéndote pese a que nunca contestaste sus cartas. Se deja caer en un sillón. Claro, esto es, insisto, parece la poesía modernista de Rubén Darío, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Aquí estamos en un contexto de un decadentismo tremendo, que podíamos recitar, insisto, la sonatina, ¿no? La princesa está triste, que tendrá la princesa, los suspiros escapan por su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Claro, cierra los ojos, ganada por una inercia infrecuente en ella, acostumbrada a estar siempre en actividad, a no perder tiempo en lo que desde que volvió a poner los pies en tierra dominicana la ocupa noche y día, recordar. Esto es un kitsch tremendo. O sea, así escriben hoy nuestros novelistas contemporáneos. Nuestros novelistas contemporáneos son realmente reproductores de la literatura de otros tiempos, pero no crean literatura nueva, no crean una literatura original. Realmente lo que leemos hoy, cuando leemos a nuestros escritores, a nuestros novelistas, son palimpsestos, son libros kitsch. Naturalmente la gente esto no lo percibe, pero la gente no percibe las diferencias entre lo que escribe la inteligencia natural y lo que escribe la inteligencia artificial. Hay gente que dice que puede escribir novelas en 15 días. 15 días es mucho para escribir una novela se escribe en una mañana. Basta darle al chat GPT una serie de indicaciones y las escribe recurrentemente. Quiero decir que es que eso no es escribir una novela, eso es redactar un texto que hace creer a la gente que lee una novela. Pero escribir esto se tarda unos días en hacer. Otra cosa es lo que se tarda en encontrar un editor al que se le pueda convencer para presentar eso como un producto vendible, porque todo el mundo escribe cosas así. Entonces, ¿cuál es la que más llama la atención? Pues aquella que cuente con una mercadotecnia mejor que las otras. O sea, el mérito no está en quien escribe la novela, el mérito está en la editorial que hace la mejor campaña para venderla. Así de simple. Entonces, cuando alguien cree que es muy valioso porque lo lee mucha gente y tal, el mérito lo tienen verdaderamente los que forman parte del equipo editorial y gestionan ese mercado, ni más ni menos. Aquí se ha sustituido la literatura por el mercado. Claro, fíjense en este párrafo tan revelador de cómo el maniqueísmo entre el totalitarismo y la democracia funciona perfectamente. No recuerda que cuando era niña y Santo Domingo se llamaba Ciudad Trujillo, por el dictador, hubiera un bullicio semejante en la calle. Es decir, el totalitarismo es triste, silencioso, la democracia es ruido, algarabía, fiesta, alegría. Tal vez no lo había, tal vez 35 años atrás, cuando la ciudad era 3 o 4 veces más pequeña, provinciana, aislada y aletargada por el miedo y el servilismo. Nótese cómo en el totalitarismo todo es miedo, aletargo y servilismo, sí, pero durante la pandemia todas las ciudades se volvieron silenciosas, aletargadas y serviles, y eso ocurrió en plena democracia. Eso es el capítulo más negro de la historia de la democracia reciente, el tratamiento que tuvo la población durante el confinamiento de la pandemia. Eso es un problema que yo creo que si quienes promovieron eso hubieran sido conscientes de las consecuencias que traería, se lo habrían pensado mejor. Pero ahora ya está hecho y eso ha dejado unas consecuencias en la población muy importantes. La resistencia a las vacunas, etcétera, el miedo a perder la libertad, eso ha calado en la gente más de lo que se hubiera imaginado que podría haber ocurrido. Y aquí se presenta eso, el miedo, el servilismo, y tenía el alma encogida de reverencia y pánico al jefe, al generalísimo, al benefactor, al padre de la patria nueva, su excelencia, el doctor Rafael Leónidas Trujillo. Así, con nombre y apellido. Rafael Leónidas Trujillo Molina era más callada, menos frenética. Hoy todos los sonidos de la vida, motores de automóviles, cassettes, discos, radios, bocinas, ladridos, gruñidos, voces humanas, parece a todo volumen manifestándose al máximo de su capacidad de ruido vocal, mecánico, digital o animal. Los perros ladran más fuerte y los pájaros pían con más ganas. Nótese que la democracia se mide por el número de ladridos de perro y por la potencia del ladrido del perro. Claro, realmente esto es lo más destacable de la democracia.
Claro, fíjense que ni siquiera se dice que son niños jugando en la calle. No se habla de la algarabía de los niños jugando en la calle, se habla de los perros que ladran más, de los pájaros que pían con más ganas y del ruido de automóviles, cassette, discos, radios, bocinas, ladridos, gruñidos y voces humanas. Pero los niños no están para nada, ni están ni se les espera. Es una cosa muy curiosa esta. Es una cosa muy curiosa. Fíjense que este mensaje coincide con muchos de los mensajes actuales. La decadencia de la natalidad, la caída demográfica y la proliferación del animal como criatura de compañía. Como criatura de compañía que incluso suplanta a la relación filial, de ahí la figura de los perrijos, es decir, los perros como hijos. En fin, y que Nueva York dice, y que Nueva York tenga fama de ruidosa. Nunca en sus 10 años de Manhattan han registrado sus oídos nada que se parezca a esta sinfonía brutal, desafinada, en la que está inmersa desde hace 3 días. Es decir, se pone como modelo de referencia a la democracia estadounidense y ahora ya están a la altura de lo que es la alegría democrática estadounidense. Nótese el contraste que hay aquí entre lo uno y lo otro. Pero los niños, el ruido de niños, de juegos de niños no está. Es una cosa muy llamativa que la natalidad no está convocada. Pero el ladrido de perros sí, es una cosa que llama la atención en este punto. Y luego, naturalmente, ella abogada en Manhattan. O sea ni siquiera es registrador de la propiedad en Dakota del Sur. No, tiene que ser abogada en Manhattan, lo cual es un super kitsch, en definitiva. Es una exaltación de la figura, del prototipo del héroe, ¿no? Que nacida en un pesebre, belenita, pues ha llegado a ser abogada en Manhattan. Y la crítica al dictador, según los códigos que exige la democracia, es implacable. Es decir, que se reproduce la imagen degradada y degradante de un dictador, pero en nombre de la exaltación democrática, que hay un maniqueísmo muy grande, y no sé hasta qué punto esto es un gran favor a la democracia. Pero el dictador hispano queda totalmente ridiculizado y degradado por los valores de la democracia anglosajona, cuyo referente máximo es Estados Unidos. Entonces, claro, aquí hay, en fin, mucho que decir. El jefe, el dictador, encontró un paisito barbarizado por las guerras de caudillos, sin ley ni orden, empobrecido, que estaba perdiendo, con un presente continuo, inglés, un presente continuo anglosajón completo, que estaba perdiendo, en lugar de decir que perdía, su identidad, invadido por los hambrientos y feroces vecinos, los haitianos. Es decir, que se presenta de manera ridícula lo que la propia dictadura idealizaba de sí misma acerca de sí misma. Pero es que mucho cuidado, porque es que la democracia también ofrece de sí misma una imagen ideal que al ser incompatible con la realidad produce la frustración de muchos demócratas. Y en ese punto la democracia se debilita a sí misma sin saberlo, y eso es algo que debe corregirse, que debe evitarse. Da más datos sobre su infancia. La última vez yo tenía 14 años y ahora tengo 49. Una punta de años, papá, finge un diálogo con su padre, al que va a ver en un momento. ¿No era esa la edad que tú tenías el día en que me fui a Adrián? Sí, 48, 49, un hombre en plena madurez, ahora pues ya eres un viejo, etcétera, etcétera. Habrás pensado en tu hija ingrata, que en 35 años no te contestó una carta, ni envió una foto, ni una felicitación de cumpleaños, Navidades o Año Nuevo, y que ni siquiera cuando te vino el derrame cerebral, y tías, primos y primas creían que te morías, ni siquiera entonces vino ni preguntó por tu salud. ¡Qué hija malvada, papá! Se dice en un estilo directo, en definitiva, referido. Claro, lo que se plantea en las críticas al dictador se da también en la democracia, y eso es algo que debería inducir a la democracia a reflexionar sobre sus propios errores. Se dice que durante el totalitarismo de Trujillo siempre se ponía una imagen de él con un subtítulo que decía: en esta casa Trujillo es el jefe. Es como el gran hermano, en definitiva. En esta casa Trujillo es el jefe. O la has conservado, se refiere a ese retrato, en prueba de lealtad.
La lanzarías al mar como los miles de dominicanos que la compraron y colgaron en el lugar más visible de la casa para que nadie fuera a dudar de su fidelidad al jefe, y que cuando el hechizo se trizó, quisieron borrar las pistas, avergonzados de lo que ella representaba, su cobardía. Sí, pero mucho cuidado, porque la democracia también llena de símbolos democráticos. Las casas y los institutos públicos y las instituciones públicas con símbolos que dicen, este es el símbolo de tal cosa, y es el símbolo de la democracia. Entonces la gente pone esos símbolos, pone esos pines, pone esas insignias, y dice, esto es la agenda de la democracia, esto es el símbolo de la igualdad democrática, esto es el símbolo de... y se llenan de símbolos todas estas cosas, ¿no? ¿Y qué ocurrirá el día que la democracia caiga? Pues que la gente tirará también esos símbolos. Es decir, que la democracia adopta formas de comportamiento que la propia democracia en otros tiempos censuraba como propias de un totalitarismo. Yo lo que advierto con este tipo de interpretaciones es que la democracia, lamentablemente, adquiere comportamientos que eran los que tradicionalmente tenían algunos totalitarismos. Y eso resulta muy inquietante, resulta muy preocupante. Y probablemente esto ocurre porque la democracia tiene mucho miedo. Y tiene mucho miedo con razón a que sus enemigos en un momento dado le den un golpe de timón en la historia. Esto es un hecho enormemente revelador de este tiempo. Hace 20, 25, 30 años la democracia se sentía mucho más segura como sistema de gobierno, hoy no. Y no sin razón se siente muy insegura. Pero este párrafo que censura el uso de los símbolos por parte de los totalitarismos debería tenerlo en cuenta la propia democracia, porque la propia democracia hace lo mismo en muchos aspectos, impone su simbología, que es testimonio de su inseguridad. Nuevo kitsch, cuando habla de una referencia sexual, ¿no?, que va a estar muy presente en la novela y francamente no resulta muy agradable. Dice, a ratos de algún vehículo asoma una cabeza masculina y un instante los suyos se encuentran con unos ojos varoniles que le miran los pechos, las piernas o el trasero. Esas miradas. Está esperando un hueco que le permita cruzar y una vez más se dice, como ayer, como anteayer, que está en tierra dominicana. En Nueva York ya nadie mira a las mujeres con ese desparpajo, midiéndolas o pesándolas, calculando cuánta carne hay en cada una de sus tetas y muslos, cuántos vellos en su pubis y la curva exacta de sus nalgas. Eso de que nadie mira será en apariencia, porque lo que hace la gente lo sabe cada una. Es decir, allí donde los más virtuosos son los más viciosos, es decir, la virtud solo existe allí donde hay un vicio que ocultar. Esto es muy propio del protestantismo, o sea, disimular los vicios para después ejercerlos mucho más intensamente. Esto es una visión muy protestante de la vida. Ya he dicho que el mundo católico no tenía problemas sexuales. Los problemas sexuales comienzan con el protestantismo. Cierra los ojos presa de un ligero vaído. Ay, Dios mío, parece que aquí es una mojigatería esta que no se sabe muy bien. En Nueva York ya ni los latinos, dominicanos, colombianos, guatemaltecos miran así. Han aprendido a reprimirse. Bueno, ha llamado represiva a la cultura protestante. Entendido que no deben mirar a las mujeres como miran los perros a las perras, los caballos a las yeguas, los puercos a las puercas. Esto da para mucho hablar, coméntenlo ustedes, yo aquí no tengo nada que decir, yo hablo de literatura, no de la vida. Que no es lo mismo la literatura que la vida, aunque lo parezca. Prosigo. Nuevo tópico. Pero no estás para ser arrumbada como trasto viejo, a juzgar por esas miradas que a derecha e izquierda se posan en su cara y su cuerpo, insinuantes, codiciosas, descaradas. Perdonen, pero esto no tiene nada que ver. Es decir, el hecho de que la gente te mire o te preste atención no quiere decir que valgas, ni intelectualmente ni físicamente. Eso es como los profesores que dicen, es que a mí mis alumnos me quieren mucho. Cuando un profesor dice que sus alumnos lo quieren mucho, probablemente desconoce la realidad, la propia y la de los alumnos. Pero bueno, si a la gente le gusta engañarse de ese modo, que sigan pensando que los alumnos lo quieren mucho. Es como decir que mis lectores me quieren mucho, o mis vecinos me quieren mucho, o mis familiares me quieren mucho, o mis amigos me quieren mucho. Bueno, cada uno se engaña como quiere, no hay ningún problema. El hecho de que mucha gente te preste atención, que tengas muchos seguidores en redes sociales, que tus libros se vendan mucho o poco, eso no quiere decir que la gente te quiera o te deje de querer. Quiere decir que la gente no tiene otra cosa que hacer y se ocupa de ti, pero nada más. O sea, traducir
la actividad humana en una satisfacción de elogio propio es una forma de idealismo que yo no sé cómo la gente se lo puede permitir realmente. Muy necesitada está la gente de emociones para tener que vivir con la esperanza de que lo quieran a uno, porque en realidad la gente no quiere a nadie. La gente necesita a los demás, pero no los quiere. La gente necesita a los demás, pero no quiere a los demás. Eso es un desengaño muy importante. La gente te necesita, no te quiere. La gente te necesita, no te quiere. Ahora, si ustedes quieren imaginarse otra cosa, háganlo libremente. Y ella se dice a sí misma, fíjense qué narcisismo, unos 49 años maravillosamente bien llevados, Uri. Fíjense, esto parece de portada de revista. Uri, 2 puntos, tengo unos maravillosos 49 años muy bien llevados. Bueno, pues nada, esto ya me dirán ustedes qué tipo de revista publica titulares así, ¿no? Pues, etcétera, etcétera. Y entonces luego habla de una peripecia de un amigo en un bufete que se le insinuó una vez y ella lo puso firme, tal, porque, bueno, a ver si va a haber aquí bromitas sobre esos temas. No, no hay bromitas ni sobre esos temas ni sobre otros. Y vamos a ir concluyendo. Fíjense cómo en esta novela se hace una parodia de la educación recibida bajo un régimen totalitario, de la educación que se impone a la mujer en los regímenes totalitarios. Bien, la parodia que aquí se hace, es decir, la imitación burlesca de un referente serio, se expresa en estos términos, en el colegio. Ibas a entrar en representación del colegio a casa de mamá Julia. Ibas a recitarle el poema Madre y Maestra, Matrona Excelsa, que habías escrito, aprendido y recitado decenas de veces ante el espejo, ante tus compañeras, ante Lucilda y Manolita, ante papá, ante las sisters, y que habrías repetido en silencio para estar segura de no olvidar ni una sílaba. Se parodia esta forma de educación, ese sentimentalismo disfrazado de crítica política. Llegado el glorioso instante, en la gran casa rosada de mamá Julia, aturdida por los militares, señoras, ayudantes, delegaciones que atestaban jardines, cuartos, pasillos, sobrecogida de emoción, ternura, al dar un paso adelante, apenas 1 metro de la anciana que le sonreía con benevolencia desde su mecedora, con el ramo de rosas que acababa de entregarle la superiora, se le cerró la garganta y su mente quedó en blanco. Es decir, se parodia toda esta situación describiendo ese ambiente cursi, decadente, artificioso, falsario, de parafernalia y ceremonia. Te echaste a llorar, escuchaba risas, palabras animosas de las señoras y señores que rodeaban a mamá Julia. Menos mal que no dice de las damas y caballeros, que sería mucho más anglosajón. En español siempre se dijo señoras y señores, es decir, cuando ahora se habla de amigos, amigas, toda la vida fue señoras y señores, toda la vida fue estimadas señoras y señores, toda la vida se dijo así, señoras y señores, mucho antes de cualquier tipo de problemas de género importados de la anglosfera. La excelsa matrona hizo que te acercaras, risueña. Entonces Uranita se compuso, se secó las lágrimas, se enderezó y firme y rápida, aunque sin la entonación debida, recitó Madre y Maestra Matrona Excelsa, de corrido. La aplaudieron, mamá Julia le acariñó los cabellos y su boquita fruncida en 1000 arrugas la besó. Claro, es una ridiculización paródica del exhibicionismo infantil, de determinadas sociedades asociadas a los totalitarismos, a las dictaduras de la élite gobernante. Pero yo les digo una cosa, ¿qué son hoy día las ceremonias de fin de grado? ¿Qué son hoy día esos espectáculos de fin de carrera, donde todo el mundo hace lo mismo que aquí, lo que pasa que a la altura de 2025 y no de 1960, 1950, 1970? Es decir, hoy día la democracia, sin darse cuenta, imita muchas formas de comportamiento parodiables probablemente en el futuro por el régimen que políticamente la suceda, cuando los cambios históricos así lo dispongan. Es decir, hoy hacemos las mismas ridiculeces que nuestros antepasados hicieron en su tiempo y no las vemos, pero las hacemos. Hay mucha gente que sí lo observa, hay mucha gente que advierte que las ceremonias de fin de grado en cualquier tipo de institución educativa, en todos los niveles y sobre todo en la universidad, son como días de boda. Es decir, la gente se disfraza realmente como si se fuera a casar
en otro tiempo, hoy día adoptan esa indumentaria en las ceremonias de fin de grado. Pues es lo mismo, es decir, llegará una época donde nuestros descendientes se burlen de lo que hoy hacemos en ese tipo de ceremonias, como el propio Vargas Llosa parodia en esta secuencia, en este pasaje, determinadas escenitas cortesanas de las formas de vida que tenía la élite en estas dictaduras y en estos regímenes totalitarios, en esta cursilería. Y ya finalmente, cuando Urania llega a la puerta de la que fue su casa a encontrarse con su padre, pues finge mojigatamente una debilidad. Por una parte tenemos a esta mujer fuerte que gana pleitos, que es una hiper, super, mega, proto, maxi abogada en Manhattan, y aquí, ay Dios mío, mojigata emocional, tiembla porque va a llegar a la puerta de la que fue su casa y el corazón se le sale por la boca. En cualquier momento te desplomarás. A la altura de Rosa Duarte, tuerce a la izquierda y corre, pero el esfuerzo le resulta excesivo y vuelve a andar ahora más despacio, muy cerca del muro blancuzco de una casa, por si el vértigo se repite y debe apoyarse en algo hasta recobrar el aliento. Es decir, imagínense ustedes qué abogada es esta, con esta debilidad. O sea, aquí lo que hace es alarde de la debilidad, hace un narcisismo de la debilidad que resulta además en los tiempos que corren enormemente atractivo, porque hoy hacer narcisismo de la debilidad supone que todo el mundo te diga justo lo contrario: tú vales mucho, tú eres muy importante, tú eres muy valiosa, no debes de dejarte... O sea, provoca una serie de reacciones que son precisamente las contrarias. En otro tiempo te pisotearían, hoy también, pero te pisan con hechos y te traicionan con palabras. Te pisotean con hechos y te traicionan con palabras. Mucho cuidado con ejercer el narcisismo de la debilidad, porque están esperando a que lo hagas para pisotearte con hechos y traicionarte con palabras. Te dicen con palabras que muy bien y por detrás dicen una menos, uno menos. O sea que mucho cuidado con morder el anzuelo del narcisismo de la debilidad, porque el fracaso no amerita, sino que simplemente permite que otro te tome la medida y te pase por delante. Ahora, a partir de ahí, ustedes hagan lo que quieran. Salvo un ridículo edificio angostísimo de 4 pisos donde estaba la casita con púas del doctor Stanislas. Y luego ya se acerca. La casa tampoco ha cambiado tanto, aunque el gris de sus paredes lo recordaba intenso y es ahora desvaído. Notes el decadentismo, parecen las sonatas de otoño. La sonata de otoño de Valle-Inclán, las sonatas en general de Valle-Inclán, pero sobre todo la de otoño. Aunque el gris de sus paredes lo recordaba intenso y es ahora desvaído, con lamparones, descascarado. El jardín se ha transformado en matorral de hierba. No podía faltar la palabra jardín. El jardín se ha transformado en matorral de hierbas, hojas muertas y grama seca. La hierba recién cortada pero seca. Nadie lo habrá regado ni podado hace años, como para pensar en eso. Ahí está el mango. ¿Era ese el flamboyán? Debió de serlo cuando tenía hojas y flores. Ahora es un tronco de brazos pelados y raquíticos. Todo esto es una parábola, es una alegoría, una metáfora, un símbolo de lo que hay dentro de la casa. Se recuesta en la puerta de hierro calado que da al jardín. ¡Ay, como que no puedo más! El caminito de losetas con hierbas en las junturas está enmohecido y en la terraza y el porche hay una silla vencida con una pata rota. Solo falta que en un vaso se desmaye una flor, como verán, ¿no? Han desaparecido los muebles de cretón amarilla, también la lamparita de la esquina con cristales esmerilados que iluminaba la terraza, en torno a la cual se aglomeraban las mariposas de día y zumbaban insectos de noche. El balconcito de su dormitorio ya no tiene la trinitaria malva que lo cubría, es un voladizo de cemento con manchas herrumbrosas. Ustedes fíjense cómo la princesa está triste, vamos, ¿qué tendrá la princesa? Al fondo de la terraza se abre una puerta con largo gemido, o sea que es que no hay donde poner, o sea, miré los muros de la patria mía, pero en versión doméstica, es decir, no hay donde poner los ojos que no sea recuerdo de la muerte, como diría Quevedo. Una figura femenina enfundada en un uniforme blanco la mira con curiosidad. ¿Busca a alguien? Urania no puede hablar, le pasó lo mismo que cuando iba a recitar allí aquella maestra, aquel poema, ¿no? Madre y maestra, matrona excelsa. Pues lo mismo, permanece muda mirando a la desconocida. ¿Qué se le ofrece?, pregunta la mujer de nuevo. Soy Urania, dice al fin, la hija de Agustín Cabral.
Es decir, se presenta pues con artificiosa inocencia, casi con mojigatería. Bien, como pueden comprobar, la novela está muy bien redactada en su primer capítulo, pero tiene desde luego una acumulación de kitsch que se sostiene a lo largo de todo el proceso novelístico. Todas estas ideas que les acabo de exponer remiten sobre todo a la tesis fundamental. Si queremos preservar la democracia, tenemos que hacerlo con inteligencia. No podemos incurrir ni en kitsch ni en idealismos. Y en esos kitsch y en esos idealismos incurre esta novela de Vargas Llosa. Claro es que se escribió para el año 2000. Hoy estamos en el 2025. Hoy estamos ya en este 2025, y casi lo hemos puesto con artículo, no llevan artículo los años, estamos en 2025 y los problemas son otros y los desafíos son otros. Pero si algo no puede permitirse la democracia es incurrir en un idealismo, porque las fronteras que separan el idealismo del totalitarismo son invisibles, y esas la democracia no puede perderlas de vista nunca.